Si hablas español, es seguro que alguna vez escuchaste al Chavo del Ocho, ese enigmático niño con pinta de anciano que te hacía reír, no percatándote de que existía toda una discordia en el set de grabación y una pelea de egos entre los actores que interpretaban a sus protagonistas. Odiado por muchos y amado por muchos más, a continuación exploraremos la vida de uno de los mayores exponentes del humor latino en el mundo, así como sus diversas controversias y lucha legal contra el actor que hacía de Kiko y la Chilindrina. Si deseas averiguar qué pasó con todos los integrantes de la vecindad, así como el lado luminoso y oscuro de Chespirito, continúa viendo este video. Roberto Mario Gómez Bolaños, o mejor conocido por su futuro nombre artístico Chespirito, nació en la Ciudad de México por febrero de 1929. Su padre fue Francisco Gómez Linares, un ilustrador que se encargaba de diseños para la en ese entonces revista El Universal, conociendo inminentemente a la primera expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Elsa Bolaños Cacho se trató de por en ese entonces una simple secretaria con un buen manejo del inglés, por lo que también realizaba trabajos de traducción, gustando la literatura y escribiendo una gran diversidad de poemas. La pareja habría de concebir a su primogénito en 1926, Francisco Gómez Bolaños, el cual a diferencia de sus hermanos nunca se vio interesado por los reflectores. 3 años más tarde y sin saber que estaba nuevamente embarazada, Elsa consumió un medicamento para los dolores que contenía la sustancia quinina, una sustancia que si se consume en etapa de gestación corre el peligro de malformaciones y hasta el final para ambos durante el parto. Según esta contó, el doctor le recomendaría que retiraran al susodicho mientras aún estaba a tiempo, pero Elsa se negaría, teniendo un poco menos de un año después a Roberto. Un año más tarde nace su hermano menor, el que se le vería representar a Godínez, Horacio Bolaños. No se sabe con exactitud cómo fueron los primeros 6 años de Roberto, pero se asume que tendría una infancia buena en la que su madre le inculcó su pasión por la literatura. Esto claro hasta que su padre dejara este mundo. Con la pérdida de su padre a una infancia tan corta, su madre se dedicaría de lleno a trabajar para sacarlos adelante ella sola, teniendo constantes mudanzas a casas pequeñas hasta finalmente conseguir el dinero necesario para comprar un pequeño terreno e ir construyendo mientras vivían en la obra sin terminar. Entre los resquicios de su futuro interés por la actuación se encuentra la vez en la que miró al lado de su madre un desfile del Circo Alegría, imitando a uno de los payasos. En cierto punto, su madre tendría que dejarlo al cargo de sus tíos para poder trabajar, donde sería instruido por Oscar, su tío ingeniero que le enseñaría algo de su profesión, logrando construir su propio trenecito. Cuando llegase a la adolescencia, declara que se trató de alguien bastante extrovertido y querido, pero a la vez pequeño, por lo que decidió meterse a clases de box a raíz de burlas a su persona por su estatura, resolviendo el tema con los puños y siendo regañado constantemente por su madre. Posiblemente a causa de ello, Roberto se fija en otro deporte, el fútbol, siendo tanto campeón de boxeo de su preparatoria como de fútbol. Y acabando esta etapa, se mete a estudiar ingeniería a raíz de los buenos recuerdos que tenía de cuando vivió con sus tíos y a causa de que le parecía un trabajo que le traería solvencia. Pero con el paso del tiempo y a los 22 años pasaría a interesarse en la publicidad, consiguiendo empleo como creativo, libretista e eminentemente cómico en la agencia de publicidad Darcy, donde trabajaría con personalidades como Capulina. Pero antes de continuar, recuerda que puedes suscribirte y convertirte en miembro dando clic al botón unirse, consiguiendo con ello ver estos documentales antes de tiempo y hasta actualizaciones. Tampoco te olvides de seguirme en mis redes, pero en especial en la plataforma morada, donde estoy en vivo platicando con ustedes casi a diario. El enlace estará en la descripción. Por 1950, Roberto se desempeñó como guionista de 2 de los programas más vistos de México, uno de ellos siendo Cómicos y Canciones, en la que por orden de sus jefes eliminó el humor de golpes para hacer algo más inocente, siendo hasta 1960 aproximadamente que aparece a cámara al lado de los protagonistas del show, Viruta y Capulina, apoyándolos tanto como escritor como actor, siendo esto último algo que no le gustaba mucho. Oiga, señor director, pero este hombre no conoce la trama. No, pues total, me la presentas y ya. La trama, el argumento de la película. En este momento no hace falta. Vamos a hacer una pelea al living. Ah, perfecto. Yo reconozco que ese señor tiene mucho pensamiento para las cosas humorísticas. Me escribió todo el tiempo, desde el radio, los 2 años del radio, me ha escrito como 20 películas, Roberto. Tras la separación de Viruta y Capulina, este último le pidió que continuara escribiéndole sketches, a lo que un ambicioso Roberto se negaría, puesto que tenía el sueño de escribir sus propios personajes. Es en este punto que ese que fingía ser payaso de circo para hacer reír a su mamá y sentía una fuerte ambición por inventar cosas, es apodado como Chespirito por uno de sus compañeros de la producción. El origen de este apodo se remonta a Shakespeare, del que Agustín Delgado, el compañero de producción,
le veía bastante similitud a Roberto, considerándolo como un pequeño Shakespeare y por ello poniéndole el diminutivo Pirito tras el Ches de Shakespeare, quedando finalmente Chespirito. Cuando acabara su trato con Capulina, el recién iniciado Canal 8 le pediría que escribiera para ellos, aceptando bajo la condición de que le siguieran media hora con libertad creativa, naciendo de ello su primer programa, El Ciudadano Gómez, donde como su nombre lo indica, un poblador convencional trata de hacer justicia en su día a día, metiéndose en toda clase de problemas y siempre siendo llamado entrometido. En este programa harían sus apariciones por primera vez María Antonieta de las Nieves y Rubén Aguirre, la primera siendo una actriz de doblaje que inicialmente quería hacerse de un lugar en películas y series dramáticas, siendo persuadida poco después por Chespirito para aparecer en El Ciudadano Gómez con que si un actor solo gustaba del drama, entonces no era un actor, porque no existían los actores de comedia o drama, solo los actores a secas. Por otro lado, Rubén Aguirre habría de ser un locutor que fue descubierto y apoyado para conducir un programa de concursos llamado El Club de los Millonarios, donde conoció a Roberto y desarrolló una de las mejores relaciones de trabajo que ambos tendrían, siendo que Rubén participaría en la mayoría de sus siguientes proyectos. Después del Ciudadano Gómez, Chespirito trabaja en Sábados de Fortuna, un programa de concursos con una duración de 8 horas que hacía uso de sketches y subshows para rellenar las pausas, y donde Chespirito estrenaría a los supergenios de la mesa cuadrada, donde además de solicitar la inserción de los antes mencionados, le solicitaría el hermano del mismísimo Tintán que apareciera, Ramón Valdés. A su vez también conoce Carlos Villagrán, un exfotógrafo para un periódico que soñaba con convertirse en comediante y que gracias a su pase de periodista podía ir a estudios de televisión, donde pedía constantemente trabajo como actor, siendo rechazado constantemente o solo teniendo papeles de extra, haciéndose un pequeño nombre a través de personajes secundarios y logrando hacerse una invitación de Rubén Aguirre a una fiesta donde se encontraban participantes de los supergenios. Allí improvisaría un sketch con Rubén donde fingían ser una marioneta y un ventrílocuo, sorprendiendo a Chespirito gracias a su actuación con cachetes inflados. Un día hizo Roberto una merienda, una fiestecita en su casa e invitó a todos los que trabajábamos con él y yo llevé a Kiko. Y me acordé de lo que hacía Chabelo con César Costa. Y me lo senté a Kiko aquí en la rodilla, le pinté 2 rayas. Quedó impresionado por los cachetes inflados y por todo eso. Y lo llamó al programa y se hizo importantísimo porque tiene mucha gracia, tiene una gracia. Carlos de Gracia sentaba en su rodilla y haciendo una mímica de muñeco y de tríloco. Era muy chistoso. Finalmente mira a una joven actriz de comerciales que había conseguido un papel de la bandera chismosa en un programa llamado La Media Naranja y que en su tiempo libre era secretaria para poder subsistir. Esta joven se trató de Florinda Mesa, a la que le tocó el pelo y la reclutó para ser parte del show. Esta inserción sería todo un éxito, por lo que el Canal 8 le permitió que la transmisión pasara de media hora a 1 hora, siendo la sección renombrada como Chespirito. No quiero andar mucho sobre este programa. En resumen, era una serie de sketches cómicos con personajes creados por él, mostrando algunos esbozos de los futuros personajes que serían de su obra más conocida. Niña Chilindrina de las Nieves, es mi hermanita. ¿Ah, sí? Sí. Ay, ¿usted tiene una hermanita que se llama Chilindrina? Bueno, no se llama Chilindrina, le decimos Chilindrina de cariño porque es mi hermanita menor, es la más chica. Oh. Pero se llama Espergencia. ¿Cómo? Espergencia. Mejor la dejamos en Chilindrina, mujer. Mi papá asegura que Santa Claus no les trae juguetes a los niños desaplicados en la escuela. Por lo tanto, debes de machetear bien tus lecciones. ¿Ya macheteaste el libro de geografía? Sí, papi, es lo que estoy haciendo. Hemos notado que el doctor Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años? Prefiero 2 de 14. Ándale. A propósito, aquí estoy con un telegrama que dice así, avergüénzome ver, doctor Chapatín, enamorar niñas menores de edad. Falso. Me están levantando falsos y no haga caso. Me están levantando falsos ahí. ¿Quién firma ese telegrama? Una niña de 12 años. ¿No mandó su fotografía? Chespirito tenía bien claro que pese a que hacía programas humorísticos no quería comediantes, sino en sí actores de drama, siendo este el motivo por el que con excepción de Villagrán todos los demás fueron traídos del teatro o programas serios. En un comienzo el Chavo solo tendría como personajes a la Chilindrina, el Chavo, Kiko y Don Ramón, agregándose con el pasar del tiempo los demás personajes.
Hablando de sus demás personajes que enamoraron a la gente, está el Chapulín Colorado, cuyo origen se remonta a la idea de crear un superhéroe realista y su amor por los insectos, poniendo en un sombrero papeles que decían varios insectos, incluyendo un gorgojo, una libélula, un escarabajo y finalmente un chapulín, siendo este último el que sacó y por eso se llama así. En 1972 por fin aparece el Chavo, que inminentemente pasó a llamarse el Chavo del Ocho por el canal donde se emitía, sirviendo como reemplazo de otro de sus shows, Los Chifladitos. En un inicio, la serie sería concebida bajo la sencilla idea de un sketch en el que un niño interpretado por él discutía con un vendedor de globos interpretado por Ramón Valdés, pero tras considerarlo decidió que fuese algo más fácil de seguir, teniendo como objetivo una serie temporal pero que fuese digerible. Otro punto no tan conocido es que Chespirito quería que la serie fuese para un público adulto y no infantil. Algunos personajes habrían de tener nombres o características de personajes previos, como son más claramente la Chilindrina, cuyo nombre ya había usado antes y que venía de un pan con semillas de ajonjolí que referenciaban a las pecas de esta. El nombre real de Kiko o Federico vendría de la idea de un nombre que sonase parecido a Rico. Para este proyecto reclutó nuevos talentos como Angelines Fernández, una española que había huido de su país a causa de haber colaborado en su juventud en el conflicto contra Franco, y se había hecho de un nombre como actriz en México. Además de esto estaba Edgar Vivar, un corpulento hombre que participó en comerciales y obras de teatro, siendo conectado a petición de Chespirito por medio de un colega en común. Sobre la historia del Chavo, les sorprenderá que existe una novela explicando cómo este llegó a la vecindad, iniciando con un texto de Chespirito donde este cuenta que durante un viaje a Acapulco, un niño en la calle le volvió sus zapatos, dándole una propina y marchándose a comprar una torta de jamón sin notar que había dejado su diario, el cual él leería y usaría para inspirarse en la creación de su obra. Me había dado grasa un chavito, un niño, en un parque, le di una buena propina y no se detuvo, salió corriendo a comprar una torta de jamón. Pero en su prisa dejó un cuaderno muy gastado, maltratado, pero que contenía la esencia de lo que era su diario. Según cuenta, intentó buscar muchas veces a este niño, pero simplemente no pudo encontrarlo. De cualquier forma, la novela de Chespirito nos cuenta que su verdadero nombre es Rodolfo Pietro Filiberto Rafaelo Guglielmi, y en un principio la madre del Chavo le dejaba en la guardería para ir a trabajar, hasta que un día se equivocó de niño y finalmente lo abandonó. A causa de esto fue dejado a un orfanato en el que sufría maltratos y hambre, y donde conocería a un chico llamado Chente que se volvería su mejor amigo, aunque lamentablemente esté perdiendo la vida por una enfermedad. Lo más triste de esto es que el Chavo hace referencia en la serie varias veces a Chente como un amigo imaginario, siendo que nadie conoce el verdadero contexto de ello. Como lo trataban muy mal en el orfanato, pensaría en huir varias veces hasta que finalmente le dijera llorando a su cuidadora querer irse, y esta simplemente le abría la puerta diciéndole desinteresada que se fuera. Acá entra la parte más turbia de la historia del Chavo, puesto que en la calle conocería una pandilla de niños donde se moneaban y consumían toda clase de sustancias, incluso existiendo uno con un muñón, reflejando la dura vida de los niños en la calle. El Chavo trabajaría con esta banda limpiando parabrisas de coches hasta que hirieran fatalmente a uno de ellos, huyendo y no volviendo, dando con una vecindad donde una amable señora mayor del departamento número 8 lo recibiría, viviendo un poco de tiempo feliz con ella hasta que ésta no despertara, tomando un barril que estaba en la otra parte de la vecindad y metiéndose allí para llorar, mencionando finalmente que pese a que la gente cree que él vive en el barril o duerme allí, en realidad solo se trata de su refugio para poder llorar en paz. A futuro, Chespirito también produciría y protagonizaría películas como El Chanfle, éxitos que pese a ser buenos nunca llegaron al nivel que tuvo El Chavo del Ocho, con la que alcanzó una fama y poder sin precedentes. Entre el auge que estuvo el Chavo, se puede destacar que el presidente de Colombia trató de vetar el programa a raíz de que estaba influyendo demasiado en los niños, que se le pasaban imitando los modismos mexicanos del programa. El argumento de la pérdida de cultura por el show no le gustaría a la población, que realizó una manifestación en la calle hasta lograr que retomaran las transmisiones del Chavo. Pero como todo en esta vida, lo que tiene que subir, tiene que bajar, y personalmente opino que la caída de Chespirito no inicie con sus visitas y aparente amistad con tiranos o distribuidores de sustancias de países tercermundistas, sino con su primer matrimonio, que se cree por distintos testimonios que sucedió cuando él tenía 22 y ella 15. Según se sabría futuro, Chespirito habría de ser alguien extremadamente activo en sus relaciones, no solo teniendo 6 hijos con su esposa, sino manteniendo diversos amoríos externos, lo cual nos lleva a Florinda Mesa, la joven secretaria que según muchos era la manzana de la discordia de la vecindad,
ganándose el odio mediático ya que se le culpa de la salida de Kiko y Don Ramón de la serie. Con el primero ya que se declara que Florinda y él estaban teniendo algo, siendo notado por Roberto que iría quitándole el reflector por no solo un resentimiento romántico, sino también profesional, ya que según Carlos Villagrán la gente quería más a Kiko que al chavo. Según el testimonio dado por Florinda Mesa tras la pérdida de Roberto, este último la seduciría en una gira diciéndole que su matrimonio estaba muy mal, acabando porque se divorciara y se casara con ella. Por otro lado, Ramón Valdés y su familia sostienen que cuando Florinda tuviese a Chespirito de pareja, comenzaría a imponer su perspectiva de las cosas sobre los demás actores, cosa que según dan a entender ponía muy en conflicto a Ramón por su aparente machismo. La señora Florinda Mesa es uno de los personajes más polémicos del Chavo del Ocho, puesto que estuvo con 3 de los personajes más poderosos de Televisa: Carlos Villagrán, Kiko, Enrique Segoviano, el productor, y finalmente Roberto, el creador y protagonista de la serie, del cual sus compañeros declaran que su primer acercamiento visible fue cuando éste le empezó a llevar purés de espinacas. Posterior a hacer la relación pública, produjeron una telenovela protagonizada por ella, que terminó al poco de haber comenzado. Continuando con los problemas en la vecindad, Chespirito siempre diría que no le molestaba que utilizaran a sus personajes siempre y cuando se especificaran que eran de su autoría, lo cual no le cayó muy bien a Carlos Villagrán, que argumenta que el personaje le pertenece ya que le inventó la mayoría de las características de él, como su lloriqueo, sus cachetes o su apariencia, comentando además que en una obra donde participaba años antes de salir en El Chavo ya había utilizado un personaje que ya presentaba dicha manera de ser. Una parte era el personaje serio del Cucufato que llegaba a un hotel donde pasaban una serie de cosas muy absurdas. Otra parte del espectáculo era un juicio a Doña Blanca. Y otra parte del espectáculo era una fiesta, un fin de fiesta de niños, que lo hacíamos Rafael Inclán, yo, varios adultos, pero hacíamos niños. Y en el juicio a Doña Blanca presentábamos al Chorrito, el niño que nació de noche, todos estos personajes de Kiki. Y Kiko hacía el niño que nació de noche. Y lo hacía como hizo después el personaje con Chespirito. Inflaba sus cachetes. O sea, el mismo personaje. Le decía, chusma, chusma. Dice, eso me gusta. Y se puso ya como rolling gag. Como estás repitiendo cada tanto que vete, solo te junto con chusma. Salió de mí. El cállate, que me desespera, salió de mí. Una vez que empezó a decir, cállate. Y le gustó mucho Chespirito. Cállate, que me desespera. Dije, yo cómo voy a llorar cuando tenga que llorar. Tenía un sueño gutural que me había descubierto que era un perico, ¿no? Que hice imitar un perico y le decía, dije, caray. Entonces, se lo puse. Ambos astros omitirían esta guerra fría hasta que a Carlos le llegase una oferta que no podía rechazar en Venezuela, pidiéndole permiso a Chespirito, que le diría que no había problema con que usara el personaje siempre y cuando pusiera su nombre en los créditos, cosa que él rechazó. Por suerte para Chespirito, habría hecho firmar a todos los actores de la vecindad que los personajes de la misma eran propiedad suya en un principio, no cayéndole muy bien esto a Carlos, que decidió finalmente abandonar el programa, justificándolo narrativamente en la serie con que este se había mudado con su tía rica, siendo sustituido por Godínez y Jaimito el cartero, el cual por cierto, según el libro que les mencioné hace poco, termina sin vida en su casa tras luchar con una fuerte enfermedad que le provocaba un cansancio extremo, y por ende la incapacidad de andar en la bicicleta que le entregaban los carteros, siendo ese el motivo por el que siempre va a todos lados cargando una bicicleta que nunca utiliza. A su vez, como no era alguien de dinero, ocupaba trabajar pese a estar enfermo para sus medicamentos, y por eso siempre tenía que huir del señor Barriga para no pagar la renta. La partida de Kiko es un tema muy debatido, puesto que según Chespirito hizo la narrativa en la serie de que su personaje se fue con una tía rica sin decirle, yendo poco después de ver esto a aclarar su renuncia, aun cuando ya le había hecho en sus palabras fuchi. Mientras que Chespirito cuenta que en realidad se fue porque en Venezuela le ofrecieron un sueldo infinitamente mayor al que estaba teniendo en El Chavo, no sin antes llevarse una amenaza de Emilio Azcárraga, que literalmente le dijo que si se iba de Televisa le partía en dos, proponiéndole un programa protagonizado por él pero bajo la supervisión de Chespirito, dando una negativa que no agradó mucho al presidente del grupo Televisa, siendo presuntamente vetado de todas las cadenas de comunicación de Latinoamérica. Te vas de Televisa y te parto en dos y te va a llevarla. No, señor, yo gracias a esa vitrina que tiene ahí, tenía un monitor. Yo gracias a esa vitrina que tiene ahí soy popular. Ok, quiero que me hagas un programa ya sin cachetes. Inmediatamente le dije, sí señor, cómo no, supervisado por Chespirito. Le dije, ¿me permite? Me dice, sí o no. Le digo, permítame explicarle, sí o no. Le digo, es que hay diferencias entre Chespirito y yo. Me dice, me saben a M sus diferencias, sí o no. Me paré rápido, con ese orgullo sacó, no señor, muchas gracias.
Aunado a esto, colegas que trabajaron con Carlos relatan que este llegó a ser expulsado de lugares y segregado de trabajos por orden de Chespirito, al que no le hacía gracia que usara el personaje diciendo que era suyo o que haya tenido que ver con su pareja. Esto llevaría a que Carlos se dedicara a realizar programas con personajes idénticos a Kiko, de vez en cuando haciendo giras en circos protagonizados por él y en el que cabe resaltarse que hay anécdotas muy turbias, como una en la que el dueño de uno de los circos donde él participaba fue acribillado intentando salvar a su pareja de unos asaltantes y Carlos tuvo que anunciar que cancelarían la función por este motivo, o más conocido aún, cuando durante un show un tigre atacara a una pequeña que se encontraba en la audiencia. Tenía como 12 años, traía lentes y corrió y estaba oscuro, pero había un tigre amarrado con cadena, pero el pedazo de cadena era larguito. Entonces la niña pasó, yo salía y venía hacia mí, la niña dice, Kiko, Kiko, y el tigre la vio a su alcance y a la velocidad de ellos, ¿no? Ya sabes, ¡pah! Así. La niña quedó contra el suelo, los lentes se le estrellaron, se le clavaron aquí los pedacitos. La tenía de aquí el hocico, o sea, lo tenía como una, atrapada como una, ¿qué? ¿Cómo se le dice? Como una presa. Así, no la desgarraba. Entonces empezaron los gritos. Llegaron inmediatamente los domadores. Entonces uno de los domadores se trepa al tigre, le pone el pie encima de aquí del cuello y empieza a jalar el collar para estrangular al tigre. Tiene una fuerza esos tipos. Empieza a jalar y otro tipo saca a la niña. La niña no perdió el sentido y corrió hacia mí. Yo la agarré, la abracé y le agarré la cabeza así. Y aquí por mis dedos escurría la sangre de la niña. Una nueva partida sucede con la salida de Don Ramón, tras constantes diferencias creativas con Florinda Mesa y una lucha contra el cáncer de estómago, aunque lograría sobrellevarlo realizándose una operación e inclusive participando en algunos programas con Carlos Villagrán, con quien continuó teniendo una buena relación tras la partida del Chavo. Tras un corto y conmovedor regreso al Chavo, donde supuestamente María Antonieta no estaba enterada de ello, abrazándolo de una manera muy auténtica, Ramón Valdés deja este mundo, siendo su última escena en la televisión durante un programa de Ay que Kiko, en el que Carlos resalta que Ramón entraba a un cementerio y desaparecía, dándole un toque de misticismo a su partida. Aunque más destacable fue la decadencia de la serie del Chavo, que ya no contaría ni con el señor Barriga, doña Clotilde, don Ramón o Kiko. Además de dar fuertes muestras de madurez en sus actores, que pasaron de ser adultos disfrazados de niños a ancianos, acabando con su último capítulo en 1995, tras que Televisa les anunciara querer cambiar el enfoque de la cadena, pudiendo conservarlos en emisión, pero solo si se cambiaban de día de transmisión de lunes a sábado, decisión que Chespirito no aprobó y que ocasionó que decidiera finalmente dejar de realizar el Chavo. El problema con esta decisión es que no le dijo a nadie previamente querer terminar el show, no siendo sino hasta que María Antonieta le preguntase que este le revelara que no se volvería a grabar el Chavo. Chespirito, ¿cuándo vamos a hacer el Chavo? Y me dice, nunca. Le dije, ¿cómo que nunca? No, el Chavo ya se acabó. ¿Se acabó cuándo? Cuando hicimos el último programa. ¿Pero por qué no nos dijiste? Me dice, ¿por qué les tenía que decir? Las cosas las decido yo. Sí, Roberto, pero no se me hace justo que nos dejes sin saber. Y al público, que no le tengamos un respeto de decir, es el último programa. Como era de esperar, los distintos integrantes que quedaban en la vecindad seguirían los pasos de Carlos y realizarían sus propios shows con sus personajes de la serie, mayormente integrándose a circos o participando como invitados en programas externos. Es de resaltar que Carlos habría ser estafado por esos años, invirtiendo todo su dinero en un negocio de ropa basada en el personaje de Kiko con supuestos especialistas, los cuales huyeron con toda su inversión. La única de ellos que lograría anteponerse a Chespirito sería María Antonieta, primero haciendo un programa llamado Aquí está la Chilindrina y luego la película La Chilindrina en apuros, siempre manteniendo una declaración donde mencionaba la autoría de Roberto sobre el personaje, bajando así sus sospechas de que quisiera figurar como que la Chilindrina era de ella. Esta entre comillas bonita relación en la que Roberto permitía a María usar el personaje sin cobrar regalías hubiera seguido así de no ser porque a este primero se le olvidase renovar su autoría sobre los derechos en 1995, llevando a que cuando María Antonieta se enterase registrase la creación de la Chilindrina como su autoría, una acción que sería duramente juzgada por Roberto, que se enteraría hasta 7 años después cuando su hijo fuese a renovar los documentos que lo acreditaban como creador de los personajes. El acto de María llevó a que Roberto, para algunos de manera justificada y para otros no, declarara múltiples veces en su contra e iniciara un proceso legal que terminaría a favor de ella. Aquí está mi registro. Lo acabo de registrar y voy a seguir trabajando. Yo soy el padre y que ella es la madre. Y yo les juro que no. Nada de eso ha sucedido. No, de ninguna manera. Es una autoría que me pertenece por completo. Roberto escribió un personaje para ella. Ella ideó cómo ponerse los lentes, quitarse un diente, las pecas. Ella aportó su creatividad interpretativa. Y Roberto aportó su creatividad para escribir un personaje. Tienen mucho de los actores. Jamás podríamos entender a una Chilindrina sin María Antonieta de las Nieves. Jamás. Fuimos con María Antonieta a solicitarle que todo siguiera igual, nada más que pues devolviera lo que no era suyo, que devolviera el personaje a Roberto González. Obviamente se negó. Intentamos otro acercamiento, siguió negándose y es cuando entonces ejercemos acción legal. A mí se me había pasado renovar
Yo tengo una carta de ella y de todos los actores que dicen el creador es Roberto Gómez Bolaños. Después de 5 años que tú ya registraste un personaje, cada 5 años lo tienes que volver a registrar. Y tiene más de 15 años que no registran ninguno. No existió ninguna mala fe, ninguna violación a la ley en el otorgamiento de la reserva de derechos a la Chilindrina. Por lo tanto, la señora desde el 95 que solicitó la reserva, en el 2000 que se renovó y a la fecha puede seguir haciendo uso de la misma. Si yo quisiera usar en algo a la Chilindrina, tendría que pedirle permiso a ella. Al pedirle permiso, pues me muero de risa, ¿no? Eso no lo haría yo nunca. Desde antes de que el programa estuviera al aire, es decir, que el señor Roberto Gómez Bolaños tuviera este guión, ya la señora María Antonieta de las Nieves había caracterizado a una niña que tenía esas particularidades. En cuanto tuve mis papeles, fui con el señor Rionda, que era el que nos daba las exclusividades. No quiero que se llamen engañados. Aquí está mi registro. Lo acabo de registrar y voy a seguir trabajando. Dijo, sí, no hay problema. Y yo seguí con mi exclusividad. Ellos sabiéndolo. Yo ya no podía hablar con Chespirito, cambió sus teléfonos, nunca me recibió una llamada. Pero me imagino que lo supo. Y tan lo supo que cada vez que alguien me quería dar un programa, decía, no le des el programa a la Chilindrina. Y ya se había muerto el patrón. Ya no podía yo hacer nada. Sí, yo creo que es malagradecida porque... Yo quisiera que mi regalo de Navidad fuera que toda la gente olvidara todo lo que ha pasado y que nos recordara a todos los del Chavo como nos ve en la tele, como una linda familia. La voy a dejar que siga trabajando, que siga chilindrineando por todo el mundo. Posterior a esto, la relación entre ambos se destruyó, siendo llamada por Chespirito como una malagradecida y, según cuenta, siendo vetada de varias cadenas televisivas por orden de este. En el año 2000, además de hacer unos comerciales apoyando a Vicente Fox en el partido político PAN, se le realizó un homenaje en Televisa, en el cual varios de sus ex colegas de la vecindad aparecieron pese a las disputas que aún para ese momento existían, estando entre ellos Carlos Villagrán, el cual relató que lo excluyeron metiéndolo a él y a su familia en una oficina todo el evento hasta el final, cuando pudo salir unos segundos a darle el abrazo a su viejo amigo. También habría estar María Antonieta, que en un futuro declaró que Horacio, el hermano menor de Chespirito, pedía que le dieran el 40% de todo lo que generara utilizando al personaje de la Chilindrina, el cual, debido a que le pertenece a María Antonieta, no saldría en la serie animada El Chavo del Ocho, estrenada en 2006, que sería doblada a diversos idiomas. Por otro lado, en el 2007, y tras 3 relaciones que incluían la concepción de 7 hijos, Carlos Villagrán conoce el amor por internet. Un año más tarde, y ante la constante pregunta de las personas sobre cómo pudo ser el final para la serie El Chavo, Chespirito respondió que el final que más había barajeado era uno en el que el Chavo se sacrificaba para salvar a un niño, siendo arrollado por un auto. Al final terminaría por ser persuadido por su hija por las posibles repercusiones que este final podría tener en la audiencia infantil. En 2014, más polémicas seguirían a Chespirito, primero porque en el libro El hijo del ajedrecista se le menciona a él y a varios integrantes del cast de la vecindad como invitados en la fiesta del hijo de un distribuidor de sustancias colombiano. Afirmación que llevó a Chespirito a declarar que demandaría al escritor, nunca sucediendo y dando pie a que posterior un supuesto video filtrado en el que estaban en un evento de dicho individuo, tanto María Antonieta como Carlos declararan que sí pasó, siendo la palabra de Chespirito y Florinda Mesa sobre que no sucedió contra la de Carlos, María y el escritor hijo de este hombre de negocios sobre lo que sucedió en Colombia. La segunda controversia que tuvo en este año fue cuando se descubriese el origen de la canción de la intro del Chavo, siendo un cover sintético de un autor francés llamado Jean-Jacques Pierre a la canción Marcha Turca de Beethoven. Según se supo, la canción fue utilizada sin pedir permiso ni dar regalías, llevando un arreglo legal por ello. Antes de su partida, se rumoreó fuertemente que Florinda Mesa estaba utilizando a Roberto, soliendo hablar más que él en las ruedas de prensa y a ojos de muchos, queriendo hacerse el renombre de su marido. Es un hombre inteligente, pero muy manipulado. Sí, eso se menciona en la televisión porque ella quiere explicar antes que la pregunta, pero eso ya son situaciones muy personales de su carácter de ella y de él que lo ve que está bien. Por si las dudas, yo soy su oreja de contacto. No administraba su tiempo hasta que llegó a mi vida. ¿A qué me contestas a mí cuando yo te digo que te duermes muy fácil? Pues que soy un hombre fácil. En noviembre de 2014, y tras una larga lucha contra diversas enfermedades, Chespirito se va de este mundo a raíz de complicaciones con el Parkinson, celebrándosele un homenaje en su honor. Actualmente, el legado de Chespirito ha sido bastante utilizado para bien o para mal por su descendencia, que llevarían a cabo una serie de acciones muy criticadas por los seguidores del Chavo, como pedir dibujos en redes sociales para hacer NFTs sin alguna paga a los artistas, o vender la imagen de Chespirito para que le hagan deepfake para un comercial en una plataforma de streaming con Derbez como protagonista. Chespirito no fue alguien perfecto para nada, es obvio que hizo cosas negativas contra sus actores, así como que estos tomaron a los personajes bajo argumentos de que pusieron demasiados elementos como para que sean solo de él. Ideas que no pienso rebatirle a nadie, son libres de creer si la Chilindrina o Kiko deberían o no ser dueños de sus personajes, así como de juzgar por sus terribles decisiones a Roberto o apreciar las cosas buenas que hizo en su vida. Lo que sí puedo decirles es que este señor demostró el potencial de la creatividad mexicana, y aun si apoyó a Fox o fue a fiestas con gente muy controversial,
especial, nadie le va a poder quitar su innegable creatividad. Antes de irme, quiero agradecerle a los miembros del canal, que básicamente son ellos quienes mantienen el canal, y que si deseas hacerlo, puedes darle al botón que dice unirse al lado de suscribirse. Podrás ver los videos semanas antes de publicarse y me permitirá seguir creando contenido como este. Sin más que decir, esta ha sido la historia de Roberto Gómez Bolaños y la vecindad del Chavo. Una bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo.